Hola, una ocasión más aquí en Valientes Conscientes para compartir un rato contigo, cada quien desde su especialidad y todos los que estamos aquí en esta plataforma de Valientes Conscientes convencidos, convencidas de que crear una realidad diferente es posible. Me llamo Sabina Roleff, desde hace ya unos cuantos años me dedico al coaching y a otras cosas. Y hoy en Valientes Conscientes estamos de celebración, porque vamos a tener la oportunidad de tener una charla con un gran maestro. Hay quien lo bautizó como el mago del coaching. En cualquiera de los casos, él es un ser entrañable, de profesión médico, y que un día decidió dejar la medicina para dejar de relacionarse con personas enfermas y relacionarse con personas que querían conectar, vivir, experimentar su mejor versión, y para eso eligió el camino del coaching. Eh, su esposa y su empresa son los responsables de haber introducido el coaching en Venezuela, y para ello ambos, él como médico y ella como psicóloga, eligieron formarse con los padres, entre otros muchos, con los padres del coaching ontológico. Hoy en día él es un gran orador y motivador de masas. Viaja por todo el mundo de habla hispana allá donde lo solicitan. Es coach de coaches, es formador de formadores y es un gran explicador y es una persona capaz de emocionarte cuando él explica y de motivarte a que conozcas más del coaching ontológico cuando él lo explica. Quienes me conocen, por supuesto, saben que estoy hablando del doctor Mónico Carvajal. Mónico, para mí, para Valientes Conscientes, un gran placer tenerte hoy por aquí. Gracias, Bienvenido. Sabina. Muy amable, muy amable. Muy bonito nombre, por cierto, lo de valiente, ¿no? Porque implica un valor que a veces se pierde, a veces lo obnubilamos, y consciente es lo que nos ha llevado en esta gran tarea de hacer seres humanos más evolucionados, más transformados, a nivel consciente sobre todo. Efectivamente. Eh, Mónico, aunque yo ya dije un poquitito, antes de llegar al coaching ontológico, me gustaría que tú explicaras cómo tú llegaste de la medicina al coaching, porque mm, en teoría, para las personas que les importa o que tienen determinados valores, pueden pensar, wow, es mucho más importante, es mucho más aportador ser médico que ser coach o que ser formador de coaches. ¿Qué fue lo que a ti te hizo hacer ese recorrido y esa transformación? Esa es una pregunta peligrosa, Sabina, porque ya tú sabes que a mí me gusta contar cuentos. Y si me pongo a contar ese cuento completo, podríamos pasar toda la mañana. Así que voy a hacerlo bien resumidito. Yo creo que, como decimos en uno de los fundamentos ontológicos, somos seres humanos que crecemos en sistemas, que crecemos dentro de determinadas formas de mirar el mundo, nuestra familia, nuestra comunidad, etcétera, que hace que nosotros seamos de determinada manera. Bueno, yo crecí en una barriada, y en una barriada donde construyeron un hospital, y en ese hospital a mí me dio porque estaba a 2 cuadras de mi casa por estudiar medicina. Entonces parte de mi historia se resume a lo que es el trabajo social por la barriada donde vivía, y a lo que es el trabajo, digamos, más de orden de servicio, solidaridad de aquella época, cuando apenas era un bachiller. Pero después tuve la gran suerte de coincidir, como llamo yo, en una gran encrucijada. A mí me tocó
en ese hospital convivir con tres grandes modelos de la psiquiatría que estaban en ese momento. Estamos hablando por allá, por los años 70. La teoría psicoanalista tenía un médico que era post-jungiano, que era el jefe de la cátedra, el doctor Fernando Rizquez, nos dejó el año pasado apenas, ochentoso él. El doctor Fernando Balarino, que nos dejó mucho antes, que era de la carrera o del modelo conductista, y el doctor Luis Maggi Calcaño, aún vivo, que era de la línea humanista. En esos tres tendencias, el mundo ha dado a comprender la conciencia de lo que somos como seres humanos. Y después, por carambolas de la vida, ya metido yo navegando entre buscar esa explicación de lo que es la salud mental, de lo que es el ser humano, ojo, no por teoría, sino por necesidad mía, un joven de 20, 21 años, buscándole sentido a la vida, buscándole significado a su existencia. Imagínate, empiezo posteriormente, por los años ya 90, a navegar en lo que era entonces, oye, me doy cuenta que todos mis profes se han ido, iba a decir, a navegar por los estudios del profesor Humberto Maturana. Empecé a leer El árbol del conocimiento con un grupo de estudio y lo digo porque el profesor Maturana falleció hace un mes también allá en Santiago de Chile. Entonces, digamos que siempre mi deriva ha estado en buscar la explicación del entendimiento, la comprensión de cómo somos seres humanos desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, y eso me ha llevado a buscar escuelas, tendencias, gurúes, y buscando la explicación de mí mismo, pero por otra parte con este deseo de servir y apoyar a otros. Ahí como que se resume primero ese salto que hago desde la medicina, desde la psiquiatría, desde la salud mental, a todo lo que es el coaching, que me imagino que próximamente me irás a preguntar también sobre eso, ¿no? Sí, lo siguiente que me gustaría que dijeras antes de entrar en el coaching ontológico, porque, bueno, el coaching está de moda y precisamente por estar de moda también puede haberse desvirtuado un poco la comprensión original de lo que es el coaching, porque hoy en día, por ejemplo, aquí en España, en programas musicales, pues los coaches musicales son los que van a dirimir el voto. Yo he llegado a ver en un paquete de cereales, eh, si recortas 3 cupones, vas a poder tener un coaching de peluquería. Entonces, a veces llega a haber sobreinformación que desinforma. Entonces, puedes, antes de entrar en la especialidad de coaching ontológico, contarnos qué es el coaching. Sí, y yo creo que valdría la pena preguntarnos, Sabina, ¿por qué se puso de moda el coaching? Porque antes teníamos otras formas de ayuda, antes teníamos otras maneras de acercarnos a las personas para clarificarlos, para darle una estructura, para simplemente quitar como la brosa, la sombra de su conciencia y hacerlo más florecedores. Bueno, sucede que el coaching aparece, por lo menos desde el punto de vista ontológico, que es donde yo más he profundizado, como una manera distinta de abordar a los seres humanos que no fuese la mecanicista, que no fuera la cartesiana. Ah, ¿qué significa eso de mecanicista y cartesiano? Bueno, Descartes decía, pienso, luego existo, o sea que yo estoy aquí y veo las cosas son como son, la realidad externa es una cosa y yo soy otra. En la ontología, que partimos justamente de cómo somos como seres humanos, partimos diciendo que las cosas no son como son, que la realidad como tal no es un hecho, un fenómeno externo a nosotros como personas, sino que decimos que nosotros construimos esa realidad, que nosotros lo que hacemos es interpretaciones del mundo en que vivimos. Entonces esa interpretación como que fue más poderosa que la anterior. Ojo, a la anterior también la llamamos
la forma de pensar clásica, la forma de pensar tradicional, la forma de pensar metafísica, paralelo a lo físico. Yo estoy aquí y lo físico está allá afuera. Por ejemplo, aquí el día amaneció así como nublado, entonces hoy está siendo un día triste. Si yo hago que la inherencia del día es porque el día es así, entonces yo estoy viendo metafísicamente. En ontología decimos entonces, wow, ¿cómo es que yo amanecí de tal manera que ahora yo estoy viendo el día triste? Entonces la condición de tristeza no es del día, la condición de tristeza es mía. Bueno, poquito a poco esto ha ido permeando en distintas escuelas, en distintas tendencias, de hacernos cargo de que de alguna forma el mundo que yo miro, el mundo que yo interpreto, lo que yo siento, tiene que ver conmigo, no con el mundo que está allá afuera. Entonces se inaugura esto del coaching que viene de los deportes, porque los entrenadores comienzan a mostrarle a cada atleta que su rendimiento y sus resultados tienen que ver con él, no con la pista, no con la cancha, no con el equipo. Claro, el equipo también es importante para meter goles, pero depende del trabajo individual que cada uno haga en el equipo, y ese es el gran aporte entonces de los entrenadores, como dices tú, en cualquier orden. Si entreno cantantes, si entreno niños, si entreno parejas, si entreno emprendedores o empresarios, yo lo que estoy buscando es que cada uno se haga corresponsable de que sus acciones van a agregar valor al resultado final. Eso es lo que hace el coach, los entrena. Bien, y ese entrenamiento, porque claro, yo la primera vez que escuché la palabra acompañamiento, a mí lo que me vino a la mente es que yo iba a estar acompañada físicamente durante X horas, durante X días por una persona, y yo dije, pero yo no quiero que alguien me acompañe en mi vida diaria. ¿En qué consiste una sesión o un proceso de coaching? Todavía hay esos juegos así intensivos. Por ejemplo, Fred Kaufman agarra su yate o su velero, me acuerdo que hay otro coach que tiene un velero, y monta al coachado, al cliente, y se van a navegar. Y en ese navegar no es un navegar sin propósito, es un navegar con propósito. Las preguntas, las conversaciones no son triviales. Bueno, sí, puede ser que en un momento veamos una catarata y nos sorprendemos frente a la catarata, pero enseguida yo le pregunto a mi cliente, y cuéntame en relación a tu proyecto de vida, cómo te impacta el estar en este momento, cuál es tu visión a futuro, cuál es tu propósito. O sea, lo que quiero decir es que aún esas formas de hacer coaching no han desaparecido, de que uno lo agarre y lo hace. Eso se llama inmersión total. Y entonces nos metemos 5 días, 6 días, 7 días en una posada, en un predio, y trabajamos con la gente día, noche, madrugada, con el solo objetivo de ir generando contextos de aprendizaje para que el cliente o el participante vaya dando cuenta de qué le sucede. Claro, hay otras maneras más simplificadas. Con la llegada de la pandemia ahora tú haces 6 sesiones de 1 hora y estás ayudando muchísimo a una persona. Entonces el acompañamiento, por supuesto que se ha reducido en función de quién, del objetivo del cliente. Mira, mi objetivo es convertirme en una oradora eficiente. Ya yo soy facilitadora, pero quiero ahora aprender. Fíjense, la palabra aprendizaje está muy relacionada con los procesos de coaching. Entonces yo quiero aprender a articular, a llegar más directo, a tener estrategia. Muy bien, vamos a tener 6 sesiones solo en función de ese objetivo. Se cerró ese objetivo, podemos abrir otras sesiones de coaching. Yo tengo clientes de hace 25 años y no los veo todos los años. Lo veo a lo mejor cada 4, cada 3, 2 años seguidos, en función de qué, del resultado que están alcanzando en ese momento de su vida, en ese contexto y con un propósito determinado. Hay miles de formas de acompañar ahora, que no son solamente las virtuales, que no son solamente las presenciales, no son solamente por tierra, aire. No, ahora tenemos formas de acompañamiento, y tú conoces además otras maneras que son más cuánticas, son más energéticas, donde mitad la persona, el coach, está con su cliente y la otra mitad se hace a través de artefactos, se hace a través de la energía, se hace a través de otros artilugios, y todos son bienvenidos, todo funciona. Basta que nuestro cliente crea, pida
o esté de alguna forma alineado con algunas de esas formas de acompañamiento. Mónico, yo me acuerdo como si fuera ayer, allá por comienzo de los años 2000, que fue cuando tú y yo nos conocimos, que yo te pedí una definición de coaching y tú me dijiste, si yo tuviera que resumirlo simplificado, 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 coaching consiste en escuchar y hablar haciendo preguntas. Y entonces, en ese momento, yo para mis adentros pensé, pues qué tontería. Cuando yo era pequeña en el colegio me preguntaban que cuál era mi hobby y yo respondía que conversar cuando nadie ponía eso. Me encanta escuchar historias. Mis juegos favoritos son el Scrabble, todos los juegos relacionados con palabras. Y ahora llega un señor y me dice que yo tengo que aprender a hablar y a escuchar. Pues no creo yo que esto a mí me interese. Total, a día de hoy sigo aprendiendo a escuchar, sigo aprendiendo el arte de hacer preguntas, que me parece inabarcable, maravillosamente, porque así nunca me voy a aburrir. Y a día de hoy, y cuando yo ofrecía formaciones que tú impartías aquí en Tenerife, Ujú. yo decía, aunque nunca vayas a ejercer como coach, yo te recomiendo que hagas una formación de coaching. Pues es más, yo creo que a partir de determinada edad en el colegio, los alumnos deberían recibir toda una formación de coaching, en primera instancia para conocerse a sí mismos, en segunda instancia para aprender a gestionar las emociones y en tercera instancia para aprender a gestionar las relaciones, porque somos seres relacionales, ¿no? Entonces, esto que yo estoy diciendo, ¿tú consideras que es una exageración? ¿O estás de acuerdo en pensar que sí, que efectivamente eh, una formación de coaching, aunque nunca vayas a ejercer, debería formar parte de la formación básica de cualquier individuo sobre la faz del planeta Tierra? Fíjate qué interesante, Sabina, con esa pregunta que me hace, que el 90% de las personas que asisten a una formación para ser coaches, después no lo ejercen. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿para qué vino esta gente para el curso, para el taller, para el webinario? Bueno, van es por un proceso básicamente de relación, de mejoramiento de ellos como personas, de alcanzar nuevas competencias. Y el coaching ontológico, sobre todo, tiene esa mirada. Es ontológico del lenguaje. Hay muchas ontologías constitutivas, pero la que nosotros trabajamos o la que se fundacionó en lo que son justamente el hecho de las conversaciones, en eso que llamamos el giro lingüístico. Ya hace unos 50 años que estamos hablando de que como seres humanos nos reconocemos, creadores, fuentes, modificadores del mundo en el que estamos, a partir de la manera que tenemos para conversar, a partir de que habitamos en el lenguaje, a partir de que son en transacciones donde nosotros podemos construir el mundo y cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, qué interesante que tengamos que estar todavía lloviendo sobre mojado, el escucha esencial, las competencias conversacionales. Por ejemplo, fíjate ahorita todo lo que pasa a nivel de las redes. Ahora esto está de moda. Hay que convertirse en gestor de contenido y hay toda una serie de clases y de temas para que usted aprenda de a qué manera va a llegarle a la gente con su hablar, con su decir. Ahora está de moda el storytelling. Entonces tenemos que contar historias poderosas que lleven un mensaje, que nos ayuden a transformar la vida de otros a través de los cuentos que contamos. Bueno, porque estamos claros de que nosotros tenemos unas narrativas, tenemos unas historias, tenemos unos cuentos acerca de nosotros mismos, de la vida, del amor, de Dios, y al cambiar esa historia, al cambiar esa forma que tenemos de ver nuestra realidad, comenzamos a hacer algo distinto. Entonces yo sí creo. Ahora, si tú me preguntaras en este momento nuevamente,
Mónico, y en una palabra podrías resumirme qué es coaching. Yo te diría, es un proceso amoroso. Porque cuando uno está en el amor, cuando uno está en la convivencia, cuando uno está en la relación afectiva profunda con el otro aparece. Y ahorita los seres humanos lo que necesitan es aparecer, que alguien los vea. ¿Y cómo hago yo que otro ser humano se sienta visto, se sienta que apareció? Escuchándolo, preguntándolo, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, claro, yo siento que tú eres amorosa conmigo cuando tú sigues el hilo de la conversación que yo estoy siguiendo. No me cambiaste la conversación. Y ustedes saben que eso sucede continuamente. Que yo estoy hablando con una persona de un tema y la otra persona me salió con otro tema. ¿Cómo me siento yo? Desdeñado, ninguneado, apartado, no tomado en cuenta. Bueno, ojalá sea nada más a través de las conversaciones. Ya tú ves las grandes cosas que pasan en el mundo donde la gente se sigue sintiendo separada, dividida. Y yo creo que el coaching no es la panacea, no es lo único, pero viene justamente a articular a determinadas personas, sociedades, comunidades, con el fin de tener sociedades eso, más amorosas, sociedades más afectivas, sociedades que nos permitan alcanzar resultados fluidamente, desde la alegría, desde la paz, desde el amor. Mónico, aunque ya has dado algún ejemplo, ¿podrías dar algunos ejemplos más prácticos de cómo un ama de casa puede hacer uso de una formación de coaching ontológico o cómo puede aplicarlo un estudiante para su propio beneficio y mejora de manera práctica que sea evaluable, medible, o un vendedor? Podrías poner así como, o una madre, o un padre, podrías poner así como algunos ejemplos para que las personas se puedan identificar y decir, wow, claro, yo quiero hacer una formación porque está clarísimo que a mí esto me vendría fenomenal. Tú sabes que el coaching es como un camaleón. Yo nunca he visto un camaleón, por cierto. Dicen un animalito que parece como una lagartija, como un cocodrilo chiquito, pero que entonces dicen que va cambiando de colores, se va adaptando a la circunstancia que le aparece en el entorno, ¿no? Entonces, el coaching es como un camaleón. Él toma la forma de la dimensión en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que si usted tiene una persona que tiene una enfermedad avanzada y que ya está a lo mejor finalizando sus días y nosotros queremos hacerle un acompañamiento, como decimos, al bien morir? Eso tiene un nombre. El coaching ahí se adapta y toma el nombre de coaching tanatológico. La tanatología es la ciencia que se encarga justamente del fenómeno de la muerte. Entonces, el coaching ahí aparece como una forma con estructura, con protocolos para acompañar a esa persona en su buen vivir, no acompañarlo a morir, en el buen vivir. Pero, por ejemplo, si usted tiene una enfermedad eh, inmunológica, una fibromialgia, reuma, entonces aparece el coaching y lo llamamos coaching psiconeuroinmunológico. Wow, y esto qué interesante, sí, porque entonces es ayudar a la persona que sea consciente de sus pensamientos, de sus imágenes, de cómo se siente, de su propia percepción y darle otra vez estrategias, claves, tips para que esa persona vaya sanando, para que esa persona se vaya acoplando. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, tú me dices, ¿qué hacemos con esta señora ama de casa que está lidiando con sus hijos, que están estudiando en la casa, que hay nada más 2 computadoras y el esposo también trabaja en la casa y la casa se convirtió en el centro de diversión y de ocio? ¿Cómo podemos ayudar a esa señora? Entonces se llama life coaching, coaching de vida. ¿Cómo hace una persona frente a los distintos quiebres y situaciones intrafamiliares para poder entonces lidiar, conocer sus mecanismos de brega y tener estrategia entonces para acompañar a su familia, a su pareja, a sus hijos, en función de esas conversaciones intrafamiliares que se dan? Entonces, fíjate cómo
ahí podemos seguir viendo las distintas dimensiones de este gran camaleón que se llama coaching, porque es que al final el coaching lo que tiene son elementos de vida, elementos de cómo manejar los estados de ánimo. Los vendedores, los gerentes, los empresarios, los emprendedores tienen un estado de ánimo y sabemos que en función de ese estado de ánimo, de esa emocionalidad que lo acompaña, de ese sentimiento, las cosas se dan de una u otra manera. Entonces el coach lo que hace es intervenir en esos estados de ánimo, sea donde sea usted coach musical, o sea coach deportivo, o sea coach de marketing o coach político, tiene que intervenir en los estados de ánimo de esa población, de esa comunidad o de esa persona, que ahí es donde yo he dedicado los últimos años de mi vida, Sabina. Yo me he dedicado a formar coaches. Creo que mi labor de ser multiplicador de coaches es lo que va a ayudar a que entonces sea más expansivo y sea mucho más masivo la formación de coaches, porque ya sea que lo tome para sí mismo como desarrollo personal o ya sea que lo tome, que me parece una labor preciosa cuando la gente se dedica a acompañar a otra, cuando se dedica a servirle a otro ser humano, cuando se dedica a acompañarlo para desarrollarlo en función de sus mejores objetivos, de sus mejores proyectos. Eso nos lleva como seres humanos y como sociedad a otro nivel. Mónico, muchas gracias, muy interesante todo lo que has contado, porque como siempre contigo aprendo y has transmitido la enorme versatilidad que tiene el coaching, de tal manera que cada quien con su experticia puede elegir la especialidad que más le guste, ¿no? Porque yo conozco a personas que tienen una especial atracción por acompañar a las personas en su lecho de muerte, con lo cual, pues el que haya una especialidad como el coaching tanatológico, pues me parece fantástico, o el coaching psiconeuroendocrino, también me parece fantástico. Yo creía que tú últimamente, además de ser formador de coaches, te habías dedicado al sex coaching, que luego nos explicas lo que es. Lo que pasa es que la pregunta que a lo mejor no formulé adecuadamente era para, te estaba pidiendo ejemplos de cómo una madre o cómo un vendedor o cómo un estudiante o cómo cualquier individuo en el rol en el que elija expandirse pueda usar las herramientas de coaching que ha aprendido durante una formación para su mayor beneficio y mejora. Por eso es ahí donde yo te estaba pidiendo ejemplos. ¿Es posible que nos puedas ilustrar en este sentido de cómo diferentes individuos en el rol que elijan puedan mejorarse y expandirse? Y usarlo de forma Claro, sí, práctica. es otra óptica de la pregunta y interesante porque yo lo resumiría ahorita en tres grandes dimensiones, ¿no? ¿Qué aporta el coaching para mí como persona? Bueno, primero te aporta desde el ser humano que tú eres, porque te mueve el piso, te mueve tus paradigmas. Como dice la gente ahora, hay que salir, hay que romper el celofán. No sé si esa palabra es como un plástico que uno tiene por encima con el que envuelve cosas para que se preserven. Entonces la gente lo usa como metáfora para decir, tengo que salir de la mirada, de los patrones, de la recurrencia donde habitualmente he vivido y mostrarme frente a este mundo para aprenderlo de una forma distinta, para yo expandirme de una forma diferente. Esa es la primera intervención. La segunda ganancia es que la persona comienza a ser muy consciente de sus espacios emocionales, de cómo son sus estados de ánimo, si fueron heredados, si me gatillo muy fácilmente frente a lo que pasa en el medio, rabias, tristeza, pero me dando cuenta de qué me pasa a mí. La tercera gran dimensión tiene que ver con las acciones, o sea,
comienzo a tener un conjunto, y ahí sí lo voy a llamar herramienta, porque son herramientas conversacionales. Mira tú, si tú sabes que es una conversación para pedir, si tú sabes que es una conversación para coordinar acciones, si tú sabes cómo es una conversación para generar compromiso, si tú sabes que es una conversación para restablecer relaciones o para futuras conversaciones, si sabes que es una conversación inspiradora, si sabes que es una conversación profunda, o sea, tenemos una escatología de conversaciones que tú puedes tomar con pinza para usarlas en un momento determinado, si eres gerente, si eres vendedor o si eres mamá. Pero además, y ese es el cuarto dimensión que quería mostrar, tiene que ver entonces con los resultados. El coaching de alguna forma está dirigido a una meta, a un propósito. Es más, la primera pregunta que hace un coach cuando tiene a su cliente al frente es, cuéntame en qué tú crees que yo te puedo ayudar a ti. Entonces el otro tiene que estar claro de cuál es su propósito, cuál es su para qué o cuál es el objetivo. Y si no lo tiene claro, pues la tarea del coach es ayudar a su cliente a llevarlo navegando por ese mar de incertidumbres, de tantos objetivos, de no significados de su vida, de no claridad de su mundo, a que esa persona en la co-construcción, no es que el otro lo tiene adentro, no es metafísica la cosa, no es que yo lo sé como coach, no, es que coach y cliente comienzan a navegar en esa conversación, en ese estar juntos y desde allí co-crear qué es lo mejor para mí como ser humano. Y por último, me parece importante citar también cuando una persona se somete a un proceso de coaching, le expande la mirada en relación al sistema en el cual habita, al entorno en el cual estamos, porque necesariamente tiene que levantar la mirada. Ya no soy yo, ya no es el otro en la relación, ya no son mis resultados, ya no es nada más mi emocionalidad o cómo yo converso con el otro, sino que ahora tengo que levantar la cabeza y decir, soy residente de este planeta, soy habitante de este mundo, soy papá, mamá, vecino, soy ciudadano, entonces también tenemos que empezar a intervenir para justamente en esa gran red en la cual estamos articulados como sistema, yo puedo ser también un participante para los procesos de cambio y transformación. Esos son algunos de los beneficios del coaching. Bien. Mónico, como hoy lo que estamos haciendo es hablar del coaching ontológico y tú tienes otras muchas formaciones eh, y también enseñas otros muchos modelos, ¿cuáles dirías tú? mm, Yo soy una enamorada del coaching ontológico porque como tiene que ver con el lenguaje y a mí me encanta todo lo relacionado con el lenguaje y tú has contribuido a que ese amor por el lenguaje en mí vaya en aumento, pero mm, ¿cuáles son los tres valores añadidos o los tres diferenciadores por los que tú le dirías a una persona, mira, de verdad, de entre todas las posibilidades, estas son las tres razones por las que yo te sugiero que elijas coaching ontológico frente a cualquier otra especialidad? Ya. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo actualmente en el mundo que decimos que no es complicado, es complejo, frente a la complejidad del mundo, tener nosotros como un abordaje, como una brújula, como una guía para nosotros poder tener con esa bitácora una direccionalidad hacia dónde vamos, esa es mi primera, vamos a decir, invitación. ¿Quiere usted tener una brújula clara? ¿Quiere tener un faro? Qué más bonita esa metáfora. ¿Quiere tener una fuente que le permita una guía concreta, determinante, estructurada? Haga coaching ontológico. Número uno. Número dos, ¿quiere pertenecer usted a una de las comunidades más grandes que hay en relación a una escuela, a una tendencia, inclusive más grande que si usted perteneciera solamente a la escuela de los psicólogos españoles o venezolanos o colombianos, latinoamericanos? No, no, hay una comunidad que cada vez más se engrandece y se hacen estudios, investigaciones, congresos, webinarios, que es la comunidad de coaches. Esté en el país que esté y sea de la escuela que sea
el coaching, somos una comunidad cada vez mucho más grande y como decimos ahora, el coaching llegó para quedarse. Entonces, mi segunda invitación de por qué tendría yo que hacer coaching ontológico, porque vas a entender los vocablos, el lenguaje, el espíritu en el cual hablan entonces los coaches. Y tercero, yo creo que todos nosotros tenemos un, una, un deber para con nuestros ciudadanos, comunidad, población, que es poder abrirle puertas, que es poder ayudarlos a que tengan una percepción del mundo diferente, poderosa. Y de los muchos modelos que yo he conocido, el coaching ontológico incluye biología, tienes que saber acerca de biología, filosofía, tienes que conocer algunos caminos, algunos filósofos, psicología, tienes que conocer algunas de las escuelas y tendencias psicológicas, psiquiatría, vas a conocer de alguna manera modelos de expertos y famosos psiquiatras. Y puedo seguir contando innumerables de lingüística, de antropología, de cibernética, de sistema. Entonces el coaching es como una gran caja de Pandora donde habitan o cohabitan todo este conjunto de modelos, teorías, autores y específicamente el ontológico se abre desde cada una de esas dimensiones de una forma ordenada, de una forma, vamos a decirla, estructurada para tener una comprensión del ser humano y de lo que significa habitar en este mundo, como decía, que es cada vez más complejo. Y ya casi finalizando, un par de preguntas más. Hay muchas personas hoy en día que, a pesar de que lo online es tendencia, consideran que, es que hacer esto, hacer una formación online, a mí me gustan las cosas presenciales. Tú que has recorrido muchísimos años en el mundo presencial, y que ahora ya llevas también mucha experticia en el mundo online, ¿crees de verdad que alguien puede formarse como coach ontológico eh, a distancia de manera online? ¿Crees que esto es factible? Sí, sí, yo creo que no solamente con el coaching, ahora vamos a tener, ya estamos teniendo que hay gente que se está formando como psicólogos, como ingenieros, como cualquier carrera solo a nivel virtual. Usted no necesita acudir a un salón de clases ni ver al profesor, sino que todo lo hace por esta vía. Y yo creo que una manera de lo que hablamos en la transformación digital, de poder nosotros cambiar nuestro mindset, es justamente hasta obligarnos a eso. Siempre tú sabes que dicen que los boomers, que somos los nacidos de los años 50 en adelante, tienen como una dificultad para trabajar, ¿no? Con todos estos aspectos digitales y meterse en la tecnología. Pero está sucediendo un fenómeno bien interesante, ¿no? Que ahora los boomers, y tú medio lo mostrabas también al principio de la conversación, son como el gran portaaviones, como el gran buque que tiene sabiduría, que tiene experiencia, que tiene como distintas miradas para ayudar también a los X, a los Y, a los Z, a los millennials, a poder navegar también en este mismo buque, en este mismo planeta y poder atrapar lo mejor de todo. Entonces, hay muchas cosas buenas que tenemos a nivel virtual, hay muchas cosas buenas que se ganan a nivel presencial, pero hay muchas cosas buenas que se agarran entonces si tenemos un tercer camino, si unimos y ponemos como sucede en algunos programas que tenemos en las plataformas, ¿verdad? Entonces le decimos, mire, lo básico, lo teórico, vamos a decirlo así, lo va a aprender en la plataforma virtual. Y después vamos a hacer una reunión una vez al mes presencial, de un día, de 6 horas, para afincar, afianzar, practicar, escuchar, aclarar, pero mientras tanto hay dos competencias básicas en este mundo ahora, que es el autodesarrollo, o sea, la disciplina que usted tiene que tener para sentarse 1 hora, 2 horas diarias frente a su ordenador y poder aprender de lo mucho que le ofrecen las redes. Y la segunda es foco. Porque hay gente que se sienta, pero se sienta con el celular, con la tablet, está pendiente de 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, el autodesarrollo, esa disciplina para nosotros llegar y aprender, y por otra parte el foco, que es
desaparecernos de las tantas distracciones que nos atrae también el mismo mundo cibernético, son fundamentales para desarrollarnos. Entonces sí, sí creo que esa mixtura es posible. Y para terminar, Mónico, el mundo ha cambiado drásticamente desde marzo del año pasado. Hay muchísimas personas que se han encontrado con situaciones que no tenían previstas y que a lo mejor ni siquiera estaban preparadas para gestionar. Y resulta que tú y todos los que están en tu país en el que yo, por cierto, nací, tienen una experiencia de muchísimos años de vivir en situaciones harto difíciles. Entonces, para cerrar esta conversación con esa especialidad más allá del coaching ontológico que tú has recorrido tu país y otros muchos países transmitiendo un mensaje de esperanza radical, ¿con qué te gustaría despedirte? ¿Con qué mensaje, con qué recomendación, con qué esperanza te gustaría hoy aprovechar esta entrevista para despedirte y dejar un hilito o un Una gran, semillita, sí, una una semillita de semillita luz, de de esperanza. esperanza, para que todos y todas los que han escuchado esta entrevista se convenzan de lo que nosotros proponemos, que una realidad diferente es posible. Cierro diciendo que hay mucho entusiasmo, mucha energía en el planeta, que hay mucho amor, que hay de alguna forma nuestra invitación constante, como tú lo decías, es a la esperanza radical. Y decía que hay un cantautor venezolano llamado Giordano, que tiene una canción que se llama, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero reza así, una prosa que dice: todavía me asombra un rayo de sol dándole a las flores todo su color. Los días tristes se tienen que ir. Algo bueno tiene que pasar. Ah, creo que se llama así. Algo tiene que pasar. Nosotros, gran laboratorio que nos tocó, sí, estamos preguntándonos qué bueno va a pasar hoy. ¿Qué otra nueva opción, qué otra nueva alternativa tenemos para resolver lo que nos toca resolver? Cuando es gasolina, cuando es comida, cuando hay pasaporte, lo que no tiene que pasar. Entonces, todo eso, invitando a que las posibilidades son infinitos, somos fuente y creación de esas grandes posibilidades y que no nos queda de otra, sino también invitar a que otros conglomerados, comunidades, también desde su esperanza, desde su entusiasmo, desde su energía, piensen todos los días de que algo bueno tiene que pasar. Wow, muchísimas gracias. Sí, ¿qué es lo bueno de todo esto que no puedo ver? También puede ser una pregunta interesante a formularse cada quien. Mónico, doy gracias por el día de aquel año de diciembre que apareciste en mi vida. Eh, y doy gracias por que hayamos encontrado la manera de, más allá de las dificultades, de la distancia, de los inconvenientes que nos ha puesto la vida, de seguir manteniendo, co-construyendo, engrandeciendo esta relación contigo, con tu familia, con tu esposa, y espero que todo esto se mantenga, de esas cosas a conservar. Yo elijo
conservar esto, y no solamente conservarlo, sino que elijo que vaya a más. Aquí en el cuerpo del texto, ya sea en Facebook o en la página de YouTube de Valientes Conscientes, pondré un enlace, el que tú me digas, para que la gente que quiera pueda ponerse en contacto contigo. Y bueno, un auténtico honor y un auténtico placer haber podido tener esta conversación contigo. Gracias, Sabina, y también reconozco todo el trabajo que tú has hecho a lo largo de todos estos años, siendo como tú antes te definías, conectora, como una conectora de muchos seres humanos, que estamos con esta gran tarea, llevar más felicidad, llevar un granito de desarrollo, llevar ese semilla de esperanza. Gracias a ti por haberme invitado aquí a, ¿cómo se llama? Con valiente, conciencia, valiente, ¿cómo es? Valientes conscientes. Valientes conscientes. Nos vemos en la próxima. Todo mi amor. Chao. Hasta luego.